Hoy nos acompaña Martín Fort con el número 6, candidato diputado de Avanza País. Martín es licenciado en Ciencias Militares, magíster en Inteligencia Estratégica y especialista del CAEN. Un hombre que entiende el Braen y los puertos porque estudió las amenazas que hoy nos tienen como rehenes. Bienvenido, Martín, a Barco Político. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué tal? Gracias por la bienvenida. Creo que había un pequeño error ahí, no es exactamente mi hoja de vida, pero ahí lo vamos viendo. Yo soy licenciado ¿Acláranos qué error ha habido? en Ciencias Políticas, soy abogado de profesión. Perfecto. Y bueno, conozco más o menos el tema. Creo que había un pequeño error ahí, pero no hay problema. Muy bien, muchísimas gracias por la precisión. Es parte de nuestra característica también ir a la verdad. Bien, vamos a hablar un poquito, Martín, sobre esta radiografía del crimen, ¿no? Y nosotros hoy manejamos esta tesis. El crimen en el Perú se ha corporativizado. Hay un nivel estratégico muy fuerte, digamos, con carteles mexicanos, mafias albanesas y un control territorial que el Tren de Aragua todavía sigue presente. Entonces, tú fuiste gerente de transporte en el Callao y conoces el puerto por dentro. ¿Es posible que 800 toneladas de cocaína que hoy produce el Perú, ¿no? ¿Es posible si una red de aduanas, transporte que esté comprometida hasta el cuello? No, ya, a ver, de alguna manera el Perú, sabemos que geopolíticamente hablando es un lugar estratégico para la producción y exportación de droga. Entonces, de alguna manera tiene que estar saliendo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿La falta de control o no querer realmente controlar lo que sale? Este negocio se extiende a una red a todo nivel. La criminalidad hay que entender que no está solamente desde afuera, sino que está también enquistada dentro de las instituciones. ¿Tenemos un Estado que está trabajando, operando con el crimen? Yo creo que sí. A ver, hay elementos positivos en todos lados. En el Ministerio Público, en la Policía, en la Fiscalía, Poder Judicial, el mismo Congreso y todo. Pero definitivamente, lo tenemos que reconocer, hay corrupción a todo nivel y en todos lados. El problema se ha vuelto un problema institucional. Mientras la delincuencia avanza, el Estado retrocede. Y la degradación política la degradación moral ha precedido la degradación política. Hoy nos enfrentamos a unas elecciones que ya venimos viendo que desde atrás, cuando han estado un montón de partidos gobernando, se han dedicado a pelearse unos contra otros, a bloquearse unos contra otros y han dejado abandonadas las necesidades de la población. Y el tema de la criminalidad, hoy por hoy, a pesar de que hay otros, digamos, temas urgentes, hoy por hoy la criminalidad es lo que más nos afecta. Porque podemos hablar, seamos sinceros, Alisa, podemos hablar de problemas de salud, de trabajo, de deporte, de educación, de lo que sea. Pero sin seguridad no tenemos nada. ¿De qué nos sirve tener un buen trabajo si salimos a la puerta de nuestra casa y nos matan por un celular? Así es. ¿De qué nos sirve tener un buen sistema de salud si tú no sabes si tus hijos van a regresar de estudiar en la noche porque los matan? Correcto. Cuando sales a trabajar tienes un trabajo y te meten un tiro por no pagar un cupo de 5 soles diarios. Hemos llegado a un punto donde la criminalidad nos está desbordando y no tiene cuándo acabar. Y las organizaciones criminales hoy por hoy están mejor organizadas que la Policía Nacional y que el Ministerio del Interior. Entonces, de alguna manera, eso se ve reflejado en la inseguridad que tenemos todos los días a todo nivel y, digamos, en todos los distritos y departamentos del Perú. Sin embargo, tu partido también apoya adicionar más policías de los que ya tenemos. La inteligencia hoy en el país, con todos los informes que puede recibir, ¿está ciega ante las mafias? A ver, acá hay un tema bien importante visión que tenemos para que darle separar. solución de seguridad a este país? Porque finalmente tú tienes propuestas políticas igual. Sí, claro. Tenemos un montón de leyes. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Hablaban de unas leyes pro crimen. Yo creo que el término no es ajustado. Sí creo que hay leyes malas y leyes buenas, leyes que se tienen que cambiar. Efectivamente hay algunas leyes que yo las he revisado y definitivamente no están buenas. Hay unas que sí creo que se podrían, digamos, mantener por un tema de criterio. Pero esto pasa por un tema de voluntad y por un tema de gestión.
Dentro del plan de gobierno que tiene mi candidato, digamos que TN, Avanza País, que encabeza al general Williams, que es una persona de acción, que es un candidato que no promete ser, que yo creo que ha demostrado su compromiso con el Perú desde la guerra del CENEPA, desde la toma de la embajada de Chavín de Huántar, siendo el comando que encabezaba, desde el tema del golpe de Castillo, donde él era presidente del Congreso y genera el tema de la votación para la vacancia. Él creo que ya ha demostrado que sabe escuchar, que es organizado, que es estratega y tiene un buen plan de gobierno junto con Avanza País. Una de las primeras cosas, de alguna manera, es empezar una reorganización de la policía. Ellos son los primeros involucrados en darnos la seguridad. 60.000 policías a la calle, la gente dice, no, puede ser una propuesta populista. No, porque es totalmente viable. Tenemos que organizar la policía de alguna manera y tener menos policías, digamos, en escritorio y más policías en la calle. Pero ojo que hay dos tipos de criminalidad. Una cosa es el criminal común que anda en la calle, para el cual necesitamos presencia y patrullaje en las calles, y tenemos que crear lo que él propone, que es la policía, que es la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es lo que hace las veces la policía de inteligencia. No es el policía que está en la calle cuidando el barrio. Es el que está, digamos, detrás de las sombras viendo toda la red criminal. Yo he trabajado, Alicia, que es importante para que tú lo sepas, en la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Trabajé muchos años ahí, era analista del tema de los reportes de operaciones sospechosas, examinando cómo se movía el dinero y el blanqueo de dinero, digamos, por todo el sistema. Y entonces la Unidad de Inteligencia Financiera detectaba que habían, digamos, operaciones de todo tipo, de pitufeo, digamos, de concentración de dinero, de personas que no tenían perfiles con transferencias, depósitos. Abríamos todo el abanico, digamos, en el sistema financiero y podíamos identificar. De la cantidad de informes que sacaba la UIF, que es una entidad que funciona igual que el Banco Central de Reserva de manera espectacular, porque es una de las pocas instituciones que realmente funciona muy bien y me siento muy orgulloso de haber trabajado ahí. La cantidad de reportes, la cantidad de informes que presentamos al Ministerio Público, ¿sabes cuántos, Alicia, realmente llegaron al final, se les abrió un proceso y sentenciaron? ¿Cuántos? Nada. Se quedan en el tacho de basura. A menos que sean, digamos, de alguna manera, informes que sean de temas públicos o que sean de pública, digamos, conocimiento, o que generen, digamos, noticia. Ahí sí se mueven, pero de los pequeños informes era mínimo lo que teníamos información que realmente se judicializaba. Sí, justamente, de hecho, quisiera mostrarles una nota sobre la erradicación de 578 hectáreas. Ahí quisiera mostrar la noticia que tenemos, chicos. Tenemos una noticia que fue hasta hace poco. Hay un enlace que es importante mencionar porque según la ONU y la Casa Blanca, nosotros producimos 800 toneladas de cocaína, ¿no? Y solo la Dirandro incauta 120, es decir, el 15%, y el 85% de la droga sigue libre en los puertos. Y yo creo que el número se queda chico de la producción. Y ahora, entonces, claro, ahí eso no es un error logístico de este holding del crimen, ¿no? Porque sin duda, además del año pasado, del 2025 al 2026, hemos aumentado en hectáreas. Ha aumentado los narcos, 92.000 hectáreas tenían y ahora tienen 95. Quiere decir que cada año aumentan 3 hectáreas. Entonces, aquí esto realmente es muy preocupante porque si seguimos este ritmo, digamos que ¿cuándo vamos a limpiar el Perú? En 160 años, o sea, nunca. O sea, esta incapacidad, Martín, tú que tienes una visión técnica, gerencial, experiencial de trabajo, digamos, ¿cómo vamos a limpiar la inteligencia? ¿Cómo la vamos a institucionalizar? ¿Cómo vamos a... Si están viendo ellos mismos el cartel de Sinaloa, cómo coordina, digamos, con la mafia albanesa? O sea, es decir, ¿hay una orden para que no se toque a los de arriba desde dentro de las instituciones? Y una de las primeras, digamos, aliados de este tipo de carteles en México ha sido la misma presidenta, el Sheinbaum, que sabíamos que en algún momento había una declaración que diciendo que desde el Estado no se podía pelear con ellos porque no habían los recursos suficientes para pelear con los carteles del narcotráfico. ¿Cómo es posible que una presidenta diga que el Estado no tiene los recursos para pelear con una organización
narcocriminal de este tipo. O sea, ¿para qué fue elegida la presidenta entonces? ¿Para que dejar que estos señores campeen a sus anchas? Esas declaraciones fueron totalmente cuestionadas, no sé si en algún momento las pudiste ver. Ahora, el tema es muy específico en lo que tú decías de la exportación. Estas bandas criminales ya saben cómo operar, captan gente joven y mientras generan noticia con pequeñas incautaciones que son dirigidas, pasan por el otro lado los grandes cargamentos de drogas. Ellos mismos, los soplos desde adentro de las bandas, digamos, de narcotráfico, te dicen específicamente y van lanzando, digamos, la información y las señales para que generen noticia de que agarraron una burrier que trataba de pasar 10 kilos de cocaína por el aeropuerto y sin embargo, paralelamente a esa noticia, cuando están todos concentrados, que los mismas, digamos, bandas narcotraficantes están lanzando, están pasando 150 toneladas por el otro lado. No, es que si ya sabemos esa además... es, digamos, la operativa. Ahora, ¿cómo salen? Están los perros, están los detectores, están todos, sin embargo, salen como en su casa. ¿Dónde está, digamos, el tema del control? Tiene que haber, de todas maneras, parte de la estructura de cómo sale la droga, gente involucrada. Totalmente, Martín. Totalmente. Ahora salen lo que se llama los containers preñados, es decir, con un cintillo, ese código de exportación, que es parte del filtro de la aduana, están clonados, ¿no? Entonces, una mercadería formal, que puede ser de espárragos, de harina, de lo que fuese, el cintillo clonado les permite abrir la mercadería, ponen la cocaína y pasa como si fuera una mercadería formal. Totalmente. Entonces, esta operatividad, este holding, esta organización ya que opera con la formalidad institucional de nuestro país, nos hace entender de que el Estado hoy pareciese que busca la desestabilización, la problemática, para servirse de ello y estar más al servicio, pues, de las mafias que de la ciudadanía. Sí. Entonces es terrible, Martín, porque ¿cómo vamos a desestructurar esto? Sí, definitivamente yo creo que desde la reorganización, digamos, de nuestras autoridades, sobre todo de la Policía Nacional, Ministerio Público, justamente dentro del plan de gobierno yo creo que Williams ha sido muy claro, José Williams, diciendo que se tiene que crear una policía especializada en los temas de inteligencia para este tipo de delitos. En los Estados Unidos tú sabes que se han organizado, que la organización, digamos, policial es diferente. Tú tienes los policías, digamos, de metropolitanos, tienes los county sheriff, que son los de condado, pero tienes también la policía estatal y tienes al FBI, que es el Federal Bureau of Investigation, que ve los delitos federales, específicamente lo que es terrorismo, narcotráfico, digamos, crímenes violentos que son a nivel estatal. Esta es la especialidad, digamos, de la Guardia Nacional que Williams quiere crear, justamente dotándolos de sistemas de inteligencia, de personas especializadas, haciéndose toda la ruta. No es una intervención inmediata, sino se tiene que empezar siguiendo desde el pequeño comercializador de la calle, el origen, hasta el productor y sobre todo, digamos, los agentes de financiamiento que tienen esto, que vienen del origen del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de blancas, de la tala también ilegal, de todo el tema que el narcotráfico de alguna manera alimenta para este tipo de cosas. Entonces, el crimen organizado mundial es nuestro mayor desafío. Yo creo que nuestro mayor desafío primero es limpiar nuestras propias instituciones. Si nosotros no limpiamos la casa, da igual lo que tengamos enfrente. Estoy de acuerdo ¿Por qué? contigo. Porque la degradación política es una consecuencia de la degradación moral, como ya te dije. Correcto. Si nosotros no tenemos políticos No el tenemos día de hoy legitimidad involucrados, y no solamente de un congresista o dos congresistas, sino desde el legislativo y desde el ejecutivo, y también desde el Poder Judicial, estamos complicados. Si tú rompes la cadena, que es policía, Fiscalía, Poder Judicial, y hoy por hoy, que ya no se llama INPE, que es Autoridad Nacional Penitenciaria, que cree que cambiándole el nombre va a mejorar algo, si tú rompes la cadena, estamos arruinados. Porque, ¿qué hace la policía agarrando, digamos, desde el criminal de calle? Si el fiscal no hace bien su trabajo, el juez tiene que liberar, regresan a la calle, nunca se llegan a encarcelar, es decir, se rompe toda la cadena. Entonces, es un tema no solamente de propuestas, es un tema de voluntad y de gestión. ¿Cómo es posible que el día de hoy, cuando tú vas a una comisaría, los mismos policías, y lo he dicho en varias entrevistas, tienen que hacer chancha para comprar su papel bond?
Algunos vienen con su maletín, con su propio impresor y se la llevan todos los días a la casa. Los techos se caen, los colchones donde pernoctan son de terror, los baños parecen ni los del calabozo. No tienen plata ni para las balas. Sacan un arma y no tienen ni siquiera para practicar. ¿Esa es la Policía Nacional que va a luchar contra la ¿Desde cuándo, delincuencia? según tu opinión, se ha desmantelado la policía? Porque la policía hoy ya no está armada. Los armados son los criminales. Y no solamente eso. El tema es que nuestra Policía Nacional yo creo que ha perdido, digamos, autoridad, ha perdido, digamos, esa mística que antes el policía tenía. ¿Podrías precisar en algún gobierno en particular, según tu opinión? Mira, yo creo que lo que ha venido, digamos, esto ya viene hace mucho tiempo. Yo creo que es como que tú me hagas la pregunta ¿cuándo se fregó el Perú? De algunas maneras. Han habido una serie, digamos, de eventos donde hemos caído en un círculo vicioso donde ya el respeto al policía no vale nada. Tú no le puedes pegar a un policía. Definitivamente siempre hay abusos. Pero la pandemia, tú sabes, y también para que la ciudadanía sepa, Martín, convierte al Estado en un Estado sin garantías, en un Estado de excepción, un Estado sin garantías institucionales, donde todo el Estado puede hacer sin ningún tipo de vigilancia. Totalmente. Si yo tuviera que darte una fecha límite, a ver, siempre ha habido corrupción dentro de la policía, siempre ha habido corruptos, que eso se tiene que eliminar. Se tiene que volver al respeto a la autoridad. Pero yo creo que en algún momento donde hubo un punto de quiebre ha sido con la entrada de las migraciones extranjeras al Perú. Yo no soy una persona xenófoba, creo que han venido de otros países personas que necesitan trabajar, que nos han aportado a nosotros, pero vamos a ser claros, han entrado aproximadamente 1.600.000 venezolanos, de los cuales hoy por hoy 1/3 de ellos están indocumentados. Medio millón de venezolanos que no sabemos de dónde vienen, qué hacen y en dónde están. La criminalidad peruana que teníamos anteriormente hoy se ha visto agudizada y el nivel de maldad, el nivel de, digamos, del crimen que tenemos el día de hoy es mucho más cruento y sangriento de lo que nosotros teníamos antes. Se ha azuzado el tema. Y no es que le tire la responsabilidad directamente a ellos, pero es una realidad. Entonces, digamos que han venido y se han preparado con esa violencia con la que actuaban en sus países el día de hoy. Y yo no estoy haciendo una crítica del extranjero, porque lo que yo estoy criticando es el delincuente extranjero que viene a delinquir aquí, no al ciudadano extranjero que viene a buscarse la vida y a trabajar de bien. Entonces, eso tiene que ser identificado. Yo te comentaba antes en la entrevista que hace como 2 años aproximadamente, yo tuve un incidente muy desagradable cuando venía con 2 menores de 5 años regresando de un evento de fin de año del colegio. Uno de esos menores de 5 años era mi hijo. Cuando cuadraron la luz roja me impactó una cúster que venía ganando terreno con los carros estacionados y me impacta y me rompe el carro por el lado derecho. Y como cualquier ciudadano yo me bajo a ver los daños de mi carro y era una cúster que venía con 3 ciudadanos venezolanos que al final de la investigación se determinó que tenían permiso temporal de 3 meses, que no tenían permiso ni categoría para manejar esa cúster, y a la hora de reclamarle los daños se pusieron malcriados, se acordaron de mi madre, se bajaron, y de frente, a mansalva, sin ninguna justificación, más que de un cruce de palabras por haberle reclamado los daños que tenía, y no importándoles que tenía 2 menores de edad, me atacaron con un bate de béisbol de un tamaño oficial de madera pintado con pintura negra, y el otro con un fierro que era para sacarle las tuercas de la gata. Cuando yo ese día he podido terminar muerto ese día, porque los golpes de bate que me tiraron, gracias al Señor, por un estado físico bueno y porque algo he aprendido de manera deportiva a defenderme, pude salvar ese incidente. El incidente que empezó con 3 venezolanos, pararon 2 motos de repartidores y de los 3 se convirtieron en 5. Yo no podía ni siquiera correr ni abandonar porque mi hijo y la otra niña que yo tenía responsabilidad estaban dentro del carro. Este incidente terminó, digamos, en la fiscalía. Felizmente terminé muy bien librado y todo, a pesar de que me pude defender, pero yo me pongo a pensar, esto le pasa a una persona que no pudiera defenderse de la manera que yo me pude defender y lo hubieran matado. Exacto, y aquí la gran pregunta es cómo recuperamos pues un barrio, porque llámese Comas, Los Conos, ¿no? Los Olivos, zonas calientes a nivel de delincuencia criminal. ¿Cómo recuperamos un barrio donde el delincuente está mejor armado que la policía? Sí. Bueno, tú tienes, a ver, hay muchas formas de hacer. Una cosa es el tema preventivo y, digamos, las propuestas para poder, digamos, mejorar esto, mediano y largo plazo y las inmediatas. Las inmediatas están en el plan de gobierno que creo que hemos presentado desde Avanza País.
los 60.000 policías a la calle, redistribución de la policía, implementación de temas de inteligencia, implementación de vehículos, implementación, digamos, de lo que necesitan para trabajar. Pero esto viene de programas anteriores. El problema del Perú en general, el caldo de cultivo de todos los problemas que tiene el Perú, incluido la corrupción, es un tema de falta de educación. Correcto. Desde ahí, desde el momento en que tú vas en el carro y ves que el carro de adelante abre la ventana y tira la cáscara de plátano al suelo, tú te estás dando cuenta que algo está fallando en nuestra población. Y la educación no solamente la dan los colegios, vienen desde los hogares. Así es. Hogares destruidos, hogares donde falta el padre, donde falta la madre, donde estamos más preocupados en el TikTok, en el internet y con programas basuras en la televisión, donde se pierde el respeto al adulto mayor, donde se pierde el respeto de los valores a la casa y el respeto al padre. Desde ese origen empiezan todos los problemas y la falta de educación del propio Estado para poder de alguna manera luchar contra esto. Claro, ¿qué político te sale a hablar el día de hoy haciendo programas que pueden durar 10, 20, 15 años? Porque un joven, desde que tú lo formas, desde inicial, secundaria, universidad, colegio o estudios técnicos, van a pasar 18 años. El político quiere resultados inmediatos, populistas, el día de mañana para poder mandarme a la reelección. ¿Quién se preocupa realmente de la educación de los jóvenes? Y no solamente de la falta de profesores, sino de la calidad de los mismos. No, sin duda, no hay país desarrollado sin educación, no hay país desarrollado sin unidad. Pero, Martín, concuerdo completamente con tu pensamiento de lectura hacia la realidad de nuestro país. Coincido que la legitimidad política la tenemos que recuperar con estos valores, ¿no?, morales, que es parte del compromiso de nuestra palabra, ¿no es cierto? Entonces, si tú entras al Congreso, ¿qué haces en esos 100 primeros días concretamente dentro de tu lista de checklist? ¿Qué es lo más urgente para ti? A ver, lo primero que se ha debatido mucho es el tema de estas mal llamadas leyes pro crimen. Yo creo que no existen leyes pro crimen, existen leyes buenas y existen leyes malas. Y hay algunas de lo que yo he revisado que efectivamente se tienen que cambiar. Y hay otras, por ejemplo, el tema del allanamiento, que necesites un abogado, que esa es la ley, creo que la 32.108, que desvirtúa el tema del allanamiento. Tú no puedes esperar que la persona a la que le vas a intervenir llame a un abogado para que recién pueda ser, digamos, intervenido. En ese momento del procedimiento van a esconder pruebas, van a desaparecer una serie de cosas, o sea, la capacidad de que de repente puede escapar. Eso, por ejemplo, desvirtúa el tema del proceso. Eso tiene que ser cambiado. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Ese tipo de leyes no pueden pasar porque de alguna manera interfiere y entorpece todo el procedimiento como para poder agarrar a un delincuente en algún momento en flagrancia también. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacer. El otro, desde el Congreso, apoyar al que esté de presidente. El deber de los congresistas no es bloquear a las otras bancadas. El deber de los congresistas, y en este caso ahora Cámara Alta, Cámara Baja, diputados y senadores, es ayudar a viabilizar el pedido que tiene el ciudadano. El congresista no trabaja para su bancada, el congresista tiene que trabajar para el ciudadano, para el que te eligió y para el que no te eligió. Ese es el deber. ¿Tú vas a trabajar para tu pensamiento orientado al ciudadano o para una disciplina partidista? A ver, lo bueno de Avanza País es que estamos llevando candidatos, a diferencia de un montón de partidos que parecen hoy por hoy no partidos políticos, sino bandas criminales. ¿Cómo es posible que hayan partidos el día de hoy que cuando no han podido hacer un filtro, y ese es el menú que nos dan para que el ciudadano escoja, hayan personas pues con sentencias, investigaciones abiertas, en cantidades? Y la hoja de vida está ahí para que los ciudadanos puedan escoger. Pero hay una responsabilidad no solamente del elector de escoger bien, sino de los partidos políticos de filtrar a la gente que ponen. Entonces confirmas que las instituciones del Estado no tienen resultados porque tienen gente corrupta. Pero por supuesto, si estamos viendo que entran personas a servirse no de la es que política, el Estado no funcione. A ver, el Estado es una figura gaseosa. El Estado son las instituciones y las instituciones son las personas que trabajan en las instituciones. Entonces, si tú no haces una purga de los malos elementos de la policía, de los malos elementos de fiscalía, de los malos elementos del Poder Judicial, de los malos elementos de lo que antes se llamaba INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, vamos a seguir en lo mismo, seguimos en una misma cadena. ¿Cómo votamos a todos? Es un trabajo complicado, pero se tiene que empezar a hacer una purga. Y se tiene que empezar a hacer una purga desde el Ejecutivo y desde el Congreso. Claro, pero tendríamos que tener una legión de gente como tú. A ver. Y esa es responsabilidad del elector.
Porque si tú el 12 de abril estás diciendo que vas a ir a votar simplemente porque no quieres pagar una multa electoral, el día de mañana no tienes derecho a quejarte. Porque hay que involucrarse. Y esa es la tarea que yo le pido a la gente. Llevemos gente preparada, con voluntad, que quiera servir, servir desde la política y no servirse de la política. Acá tenemos una pregunta, fíjate, de este estado colador e impune que estamos viviendo, ¿no? Que ya se le llama un estado cleptocrático, ¿no? Clepto viene de robar, ¿no es cierto? O sea, nos roban nuestra institucionalidad, ¿no? Que al final es el que el Estado se dé la vuelta, le dé la espalda al ciudadano y mire a las mafias. ¿Por qué la UIF, ¿no? Que es la Unidad de Inteligencia Financiera donde tú trabajaste, detecta las cuentas de un rector como López Chau en horas, pero no puede rastrear las rutas de lavado del cártel de Sinaloa en el Perú? A ver, nosotros tenemos que entender que dentro de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financieras tenemos donde empiezan y donde comienzan sus atribuciones. Entonces, nosotros simplemente rastreamos, informamos y le pasamos la información al Ministerio Público, para que ellos son los titulares de la acción penal. Hay un tema de colaboración con otros países y otras unidades de inteligencia financiera para intercambio de información. Ahora, no todos los países son pro información. No tengo al día de hoy yo realmente el conocimiento de ver qué tan abierto está el gobierno mexicano después de las rupturas de las relaciones que hemos tenido con ellos de que quieran brindar información relevante o no relevante. México, como el Perú, es uno de los países con mayor corrupción. La policía de México, caray, discúlpame, o sea, es complicada y tiene el mismo problema que tenemos nosotros. Un país donde tiene muchas similitudes el Perú con México en cultura, en todo. Entonces, me da mucha pena a mí de sentir, porque hemos llegado a un punto donde cuando tú le preguntas a la gente nos hemos resignado a decir, bueno, pues, haces política, todos son iguales, todos roban, pero por lo menos que hagan obra. Escúchame, a mí me da pena cuando escucho una así, decir, bueno, ya voy a votar por el menos malo. Todos roban, pero por lo menos que hagan algo. Perdón, usted, si alguna vez ha tenido eso en la boca, hay que eliminar eso porque eso es un conformismo diciendo, no tenemos solución, no vamos a cambiar, seguimos siendo los mismos ladrones y bueno, que nos roben, que nos metan la mano al bolsillo, que nos siguen aprovechando, pero por favor que hagan algo por nosotros. Y ese es un pensamiento que tenemos que desterrar. Totalmente. Hay que darle oportunidad a la nueva política. Gente joven, nueva, que no necesite vivir de la política, sino que simplemente sea un tema de vocación. Alicia, puede sonar muy bonito, pero si algunos me dicen, es populista, es soñador, bueno, déjame ser soñador en un país donde mi hijo de 6 años pueda tener un futuro. Yo soy un enamorado del Perú. He llevado mi bandera deportivamente por todos los países del mundo, orgulloso de mi gente, de su cultura, de sus tradiciones. Porque yo quiero morir en el Perú, me encanta mi país, es maravilloso, lo he recorrido de punta a punta y me siento orgulloso del mismo, sobre todo me siento más peruano cuando estoy en el extranjero. ¿Por qué tenemos que resignarnos a esta política de porquería? Totalmente, yo creo que tu propuesta está enfocada en un liderazgo político como agente de cambio, ¿no? Que eso también las mujeres lo estamos necesitando y sin duda queremos una nueva generación de políticos que no roben y que estén al servicio de esta vocación pública para el desarrollo país. Pero acá hay una percepción real, Martín, y es la ciudadanía, los ciudadanos y la gente joven y de esa meritocracia que tú hablas, ¿no? ¿Cómo le haces creer pues a la gente joven que mientras que mira en las redes sociales a un candidato como López Chau, ¿no? Disfrazado de la parte académica, pero con un backstage, ¿no? Con una zona oscura detrás, que pareciese que le ronda las mafias de izquierda, porque valgan verdades, el narcotráfico no compra partidos, compra votos para que después de que el candidato entre al gobierno devuelva favores. Y parece que el asesor político de López Chau está vinculado a las mafias de izquierda que apoyan,
¿no?, los candidatos de izquierda políticos para seguir desmantelando la institucionalidad de este país. Entonces, esto se ve en las redes y los chicos ven las redes. Entonces, ¿tú qué le puedes decir a un joven, ¿no? ¿Por qué tendría que votar por ti, por tu partido? ¿Qué puedes decir a tu partido de cara a esta transparencia? ¿Cómo sacas a tu partido de esta percepción tan negativa que está servida en la mesa? Definitivamente, yo creo que mucha gente, y no solo los jóvenes, sobre todo los jóvenes que de repente no han vivido la época del terrorismo, yo las cosas las llamo por su nombre. Hay gente que critica mucho cuando dicen terruqueador, a la gente se le llama por lo que es. Una persona que agarra una botella con gasolina, se la tira en una institución pública, una persona que agarra un artefacto pirotécnico, una persona que toma un aeropuerto, se le llama por lo que es terrorismo, y no es un terrorista, y no hay que tener miedo de decirlo. Una persona que el día de hoy que postula que en algún momento se supone que tiene cierto grado académico, hace una apología de un ciudadano que está vinculado al terrorismo, como este señor Polay, como lo que hizo López Chau, diciendo que no era un terrorista, sino que era un luchador social o algo parecido, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que la gente dice, hoy el Perú tiene un montón de problemas, de criminalidad, de economía, de lo que tú quieras, pero yo te voy a decir una cosa, siempre podemos estar peor. El día de hoy tú mal que bien te puedes ir a un supermercado y encuentras lo que necesites y puedes comprarlo. Tú te vas a otros países donde han sido capturados, porque son capturados, donde te han quitado lo más esencial, que es tu libertad y tu capacidad de pronunciarte y tener voz. Siempre podemos estar más hundidos. Yo te digo una cosa, cada uno puede tener ideologías políticas, pero yo siempre seré de derecha moderada porque creo en la propiedad privada, creo en las libertades, creo en tu derecho a poder tener libre pensamiento y tener libre opinión. Cuando a ti te restringen esas propiedades, te roban el alma. Las dictaduras de izquierda te dejan abandonado y te dejan arruinado. Y eso es lo peor que podemos tener. No es una casualidad que tengamos 1.600.000 venezolanos el día de hoy. Si tú tienes duda de lo que es un gobierno de izquierdas dictador, a ese señor que te trae, sin desmerecerlo, ese señor que te trae tu pedido en la moto, pregúntale lo que es Venezuela el día de hoy. He viajado varias veces a Cuba, pregúntale lo que es Cuba el día de hoy y a qué se dedican las pobres chicas que no tienen ni para estudiar. Pregúntale lo que es lo que es un presidente que venga a decir no me voy a enquistar en el poder y empiece a desarmar a la población. Hay otro tema, hoy por hoy, y eso se lo digo, tengo un grupo de personas afines a esto. Yo soy una persona que ante la inseguridad y ante la incapacidad de la policía de brindarme la protección y garantizar mi seguridad y la de mi familia, he optado por sacar dentro de todo el tema, digamos, legal, la obtención de un permiso para la utilización de un arma de fuego. Eventualmente, hoy por hoy hay una intención de desarmar a la población responsable, legal, que va a una tienda, compra su arma, pasa su examen médico, pasa su examen psicológico, pasa su entrenamiento de tiro, compra, porque el día de mañana siente que si no lo pueden defender, pero hay que desarmar ahora. Hay unos proyectos de ley, sobre todo de la izquierda, que quieren desarmar al ciudadano responsable. Yo me hago una Cuéntanos pregunta. un poquito de esos proyectos de ley que quieren desarmar al ciudadano para que la audiencia esté al tanto. A ver, yo tengo varios proyectos de ley de todo tipo, para los jóvenes, de educación, de deporte, de economía. Pero uno de los que tengo es defender, yo no hago apología de la violencia, pero sí creo que el derecho constitucional a la legítima defensa es un derecho que no podemos mediar. Uno no puede perseguir al ciudadano legal, responsable, que opta por tener un arma de fuego porque es su derecho el día de hoy, que pasa todos los exámenes, que no tiene antecedentes penales. No podemos recortarlo y ponerlo en una desventaja ante la delincuencia. El delincuente compra armas del mercado negro, no necesita pasar una licencia, no pasa un examen médico, no tiene restricciones, pueden usar hasta armas automáticas y ya aún así el ciudadano armado legalmente está en desventaja. ¿Y desde qué edad tú estás planteando que usen armas? Esa es una decisión muy personal. La ley te autoriza de los 18 años, pero yo lo que estoy diciendo es que al ciudadano legal, la SUCAME que el día de hoy está poniendo trabas y requisitos que no ampara la ley, y hay proyectos que se mueven desde el Congreso como para desarmar, digamos, desarmistas, para desarmar al ciudadano legal. ¿Qué es lo que te está diciendo? Si tú el día de mañana
Sacas un proyecto donde desarmas al ciudadano responsable, ¿qué cosa crees que lo van a hacer los delincuentes? Van a aplaudir, porque el delincuente anda al margen de la ley. No Sí. necesita sacar No, una el delincuencia. delincuente no le gusta el mérito, ni tampoco... Así es. Sabe ese delincuente que cuando te vayan a asaltar, te van a encontrar desarmado. Es un aliciente. Y es el tema de que dice, bueno, vamos a prohibir las armas para todos los civiles, así no van a haber armas en el mercado. Eso es ilógico. Eso es como decir, el día de mañana los carteristas, todos andan en zapatillas porque necesitan robar y correr. Sí. Hay que prohibir el uso de zapatillas. Todo el mundo con mocasines. Es exactamente lo mismo. Pero los jóvenes que usen armas a mí me parece muy peligroso. No. Mira lo que hemos visto ahora con Sí, el a caso ver. del chico Adrián. Yo un Alicia, auto que- no estoy promulgando una ley ni estoy impulsando que los jóvenes tengan armas. No va por ahí mi tema. Creo que los ciudadanos que se sienten responsables, que pasan una serie, digamos, de requisitos para obtener un arma de fuego de manera responsable, lo puedan hacer y puedan ser amparados con sus derechos como hasta el día de hoy se ha O sea, sido. habría que poner No a que partir lo de una restringe. edad, De cierta edad y obviamente 30 años. hay ciertos requisitos, no puedes Y tener... eso, porque no- también vemos crímenes Sí. y situaciones Sí. violentas de gente de 35 y 40. Sí, hay bastantes Entonces, requisitos. Se pasan exámenes médicos, se pasan exámenes psicológicos, se pasan exámenes de manipulación y también no puedes tener antecedentes penales de ningún tipo. Entonces te da cierta seguridad que la persona que está portando esa arma, a ver, tenemos que entender que un arma es una herramienta, es como un martillo. Esa arma, así como puede quitar una vida, cuando está en manos equivocadas, también puede salvar vidas. Y las vidas que puede salvar es la tuya y la de tu familia. Entonces tenemos que ser muy responsables con eso. No se puede entregar armas a cualquier persona, pero si se cumple con el requisito y se le otorga, hay que proteger a gente responsable y no desarmarla frente a la delincuencia. Porque lo que tú me dices, esos chiquillos, muchos que usan armas, son gente que no tiene licencia. Y son captados por bandas criminales que están armados. Claro. Y no les pesa jalar un gatillo a un transportista o sentados en una moto y sicariato y están matando a o todo por el mundo. descuido o accidente, ¡bum! Así es, entonces hay que tener mucho Terminas cuidado. matando a Hay alguien. un límite, hay una delgada línea ahí entre lo que se puede hacer. Pero a lo que yo voy es al que tiene su licencia, no lo desarmes. Prepáralo. De alguna manera capacítalo. Y que esa arma sea un arma que esté del lado de los buenos y no de los malos. Es un muy mal indicio desarmar a la población. En Venezuela pasó. Cuando entró Chávez, prohibió el uso de armas para todos. Desarmó a la población, le quitó la capacidad de insurgencia que está en la Constitución, que es levantarse en armas ante un gobierno, digamos, dictatorial, y solamente le otorgaba licencias a los que eran inscritos en su partido político. Y eso, de alguna manera, lo que hizo es que solamente el estado militar y los, digamos, inscritos en su partido pudieran tener armas, teniendo desarmada a toda la población. Claro, porque Muy desarmó muy mala también a señal. la policía y a las fuerzas Muy armadas, mala ¿no? señal. Entonces, aquí, Martín, tú hablas de la meritocracia, digamos. Sí, claro. Pero frente a este Estado colador, ¿no? Impune, el mérito, pues, es el enemigo número uno de las mafias, ¿no? Hoy un oficial honesto que hace bien su trabajo no recibe ese ascenso, ¿no? O sea, recibe, digamos, un proceso administrativo, una amenaza de muerte. Hay una cierta captura, hay falta de presupuesto, hay todo un desmantelamiento institucional que ya venimos viendo. Entonces, ¿cómo rayos vamos a implementar la meritocracia en el sistema actual, en la policía y las Fuerzas Armadas, cuando no premia pues al más capaz? Alicia, tenemos que hacer una poda. Cuando la cabeza roba, los de abajo tienen carta blanca para hacer lo mismo. Esa es la verdad de las cosas. Cuando tú ves que la cabeza... Pero para eso necesitamos que en todo caso tu candidato a la presidencia salga, porque si no sale, ¿cómo vas a ver, lograr eso A con ver, las bancadas? Yo siempre les digo, el día de hoy, creo yo, pudiendo estar en algunos otros partidos que en algún momento me han invitado, estoy donde tengo que estar. Me siento cómodo en un partido que es representado por un héroe nacional. Williams, le duela a quien le duela, tiene unos méritos que ningún candidato el día de hoy tiene. Es un tipo que está limpio, es como ver caminando a Miguel Grau, a ese sentido, es un héroe en vida. Les puede gustar a algunos, les puede no gustar a otros. Yo creo que ha demostrado su capacidad de tomar decisiones en los momentos más difíciles que han habido. Yo les pido a los televidentes, las encuestas son fotos del momento. Hay el que va ganando las encuestas el día de hoy son los que todavía no han decidido su voto. Tenemos casi 40 y tantos %
de Sí, personas claro, hay un electorado que huérfano no han aún decidido su voto. que está viendo. ¿No? Y además otra cosa, la gente dice, no, que el sur siempre vota por la izquierda. Yo les digo, Williams tiene madre puneña. Ha vivido casi en todos los rincones porque su padre también ha sido militar y conoce las realidades del Perú en general. Entonces, una persona que se identifica y a pesar de ser un general de, digamos, de alto rango, cuando tú lo tratas es una persona primero que sabe escuchar, a diferencia de otros candidatos que dicen que están punteando las encuestas, que no saben escuchar, que tienen actitudes autoritarias y que últimamente creo que están, digamos, divagando en algunas declaraciones. Creo que es una persona súper centrada, que sabe escuchar, que sabe armar estrategias y creo que sería nuestra mejor opción. Y viene subiendo. Hay que pensar también que Williams empezó la campaña el día 23 de diciembre, después de la salida de Philip Butters. El primer problema de Williams creo es que la gente todavía no termina de saber quién es el candidato de Avanza País y de conocerlo, y en esa tarea estamos yendo. Y tenemos una tendencia el día de hoy de subida. Y también lo que va a determinar el pase de la valla electoral, como son las reglas de juego el día de hoy, es nuestra votación al Parlamento, tanto de diputados como de senadores. Y en eso, no se equivoquen, yo creo que van a haber sorpresas porque Avanza País es un partido de integración nacional que tenemos presencia en todos los departamentos y estoy seguro que el día 12 de abril van a haber sorpresas. Seguramente. Bueno, definitivamente hay que desmitificar también las soluciones políticas, ¿no?, vacías, ¿no? Estamos también frente a un populismo. El tema de la seguridad es lo principal para todos y sí es cierto que lo que mencionas cuando se capturó a Abimael Guzmán, sin duda ahí hubo un trabajo de inteligencia dura y pura, ¿no?, que hoy lamentablemente vemos que está, no sé si bajo la vigilancia de las mafias o falta de presupuesto, ¿no?, y que sin duda tendríamos que purgar absolutamente. Alicia, tenemos muy buenos elementos preparados dentro de las instituciones. En la Policía Nacional tenemos muy buenos elementos que saben hacer su trabajo. Esas personas hay que potenciarles, hay que darle los recursos Pero necesarios. también hay gente que está trabajando con las mafias, Sí, porque totalmente. no me puedes decir, por ejemplo, Tiene cuando que haber sube una la purga. marea piden que saquen a las Fuerzas Armadas. Y tú que vienes de ese mundo, ¿no? ¿Cómo, digamos, cuidar un paradero con el ejército, ¿es estrategia o es un paliativo? A ver, el ejército, decir que el ejército salga a las calles, yo creo que es una medida. Mientras el holding de criminalidad opera atrás. Es una medida delicada y populista. El militar no está preparado para el tema de la guerra urbana. Pero el militar, como en otros, digamos, países, sirve de apoyo en condiciones extraordinarias, como el día de las elecciones, que están en apoyo, cuidando a nivel nacional, siempre subordinado a la policía para acciones, digamos, estratégicas y muy puntuales, sí se puede apoyar el tema de la militarización en diversas zonas. Los Estados Unidos lo hace con la Guardia Nacional, que es un ente militar que de alguna manera apoya. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover a nuestra policía, hacer una purga de los malos elementos, empezar a traer a las nuevas generaciones que tengan un sentido de institucionalidad, un amor a su policía, la mística del policía que es importante y recuperar esa autoridad del policía que se ha perdido. Tú no puedes pegarle a un policía, no le puede faltar el respeto. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, por ejemplo, Martín, con la tecnología? La tecnología se ha demostrado que está, inclusive el cibercrimen está utilizando la tecnología. ¿Por qué nosotros no podemos usar la tecnología a favor de este gran dilema del crimen organizado en nuestro país? Bueno, mira, yo he descubierto, yo tengo 48 años, no tengo, digamos, el expertise que tienen ahora los jóvenes que manejan pues la tecnología, como sea. He empezado a usar un programa y me parece una maravilla. Realmente siento que en algún momento nos van a reemplazar a todos los profesionales porque prácticamente la inteligencia artificial igual necesitas, digamos, el toque humano porque al final la inteligencia artificial tiene ese tema frío que no te lo da todo. Pero definitivamente es una herramienta importantísima que el día de hoy también la podemos usar a favor. Claro, si los criminales lo están Pero haciendo. nuevamente, para que la criminalidad funcione siempre que tiene que estar un paso adelante del Estado, porque si no, no funciona. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir. No podemos tener policía menos dotada que los criminales. No podemos estar con una policía menos armada que los criminales. Y no podemos tener criminales enquistados dentro de nuestras instituciones. Pero eso es lo que está pasando. ¿Es complicado? Sí. ¿Es muy fácil hablar en general? Sí. Pero acuérdate que las grandes carreras y las grandes maratones empiezan con el primer paso. Correcto. Ese primer paso para ordenar la casa tenemos que empezar a darlo.
Y eso no va por un tema solamente de presupuesto, de leyes, va por un tema de voluntad. Realmente quien va a dirigir esta Cámara de Senadores, ahora que se ha vuelto bicameral, yo no sé qué son las reglas de juego que tenemos el día de hoy, Sí. pero ¿tú crees, Alicia, realmente que ahora pasar de 130 congresistas a una Cámara baja y una Cámara alta de 190 nos va a solucionar algo? Si es la misma cochinada que se está presentando de toda la vida, reciclados en muchos partidos y hay prontuario ahí, ¿tú crees que va a solucionar eso? No, yo veo que hay partidos políticos que le dan la espalda al ciudadano, que ven al país como un botín y que sin duda siempre soy una abanderada del liderazgo humano, es decir, de la persona, porque al final no son las instituciones, no son las empresas, no es el sistema, son las personas las que gobiernan y tienen voluntad política verdaderamente de hacer, de exigir justicia, de trabajar, de defender. Entonces, si tú, Martín, digamos, ya para cerrar un poco el programa, si mañana fueras el responsable de la seguridad, ¿dónde pondrías el bisturí para cortarle el oxígeno a la logística del crimen? Primero, ¿En el Callao? A ver, ¿Pondrías escáneres? el crimen, a ver, estamos, digamos, asumiendo que por ahí sale toda la droga. No es el único puerto, es el puerto principal. Puerto de Paita, Exactamente, Puerto de Callao, todo. Pero donde tengo que zona portuaria. donde tengo que poner el bisturí no es cuando Sí. ya sale la droga. Donde tengo que ponerle bisturí es la desarticulación de estos grupos de narcotráfico. Yo tengo que ir al origen, no a la hora que sale la droga. ¿Cómo Porque matas si tú eso? cortas el origen, no hay droga que salga. Entonces, tenemos A la que ver. gente, sacas a la gente. No, primero, minería ilegal Ujú. que alimenta el narcotráfico. Tala, Que lava el dinero. Trata de personas, movimientos de dinero. El dinero tiene que estar, hoy por hoy, Pero con todos los sistemas hay tenemos una que logística cortar. ahí, Hay una logística. estimado candidato, usted sabe. Lo que hemos visto con Mencho, el cartel de Jalisco pone la plata. La minería ilegal lava la plata, ¿no? Luego, las bandas criminales venezolanas crean el desorden, el contexto perfecto para que salga la mercadería en el Callao y la droga siga. A mí lo que más me preocupa es que estamos convirtiendo el país en un holding criminal corporativo con un PBI propio. No, la plata que se mueve paralelamente es brutal. Entonces, Es brutal. es realmente alarmante porque lo que vemos también es la seguridad Alicia, jurídica hemos que ya la tenido- estamos perdiendo a nivel institucional hemos y en te- un país donde no hay hemos- seguridad jurídica no hay inversión. Hemos tenido criminales que en algún momento, para que veas el nivel de la cantidad de dinero que se mueve, que ofrecieron que si lo dejaban trabajar un par de años tranquilo podía pagar la deuda externa del Perú. Claro, y la A ese ciudadanía nivel. también tiene voz. Creería que estamos todos frente a esta gran problemática mundial que es el crimen organizado, porque no es solamente en nuestro país, es en el mundo. Sí, esto no lo va a poder solucionar ni un congresista ni una bancada. Esto tiene que ser una voluntad general de todos, digamos, los poderes del Estado. Tenemos que ir captando los hilos de cómo se mueve el dinero, de dónde viene, del financiamiento, de la entrada de extranjeros, de la exportación, del tema de digamos, del sembrío. A una persona de donde puede sembrar papa, le conviene más sembrar hoja de coca para este tema, o de repente amapola. No lo sabemos, porque tienen la protección y tienen la llegada de estas bandas criminales donde el Estado no llega. Entonces, tenemos que cortar e intervenir los hilos, hacer un seguimiento con un tema de inteligencia y digamos, hacer el seguimiento y empezar a cortarles, digamos, el paso. ¿Es difícil? Sí. ¿Hablamos en generalidades? Sí, hablamos en generalidades, pero esto no es un tema que una persona esto es un tema de voluntad política que va desde el presidente del país hasta el último ciudadano. ¿Sabes de dónde empieza? Desde el día 12 de abril que una persona va a votar por alguien. De ahí empieza, por más insignificante que parezca, un solo voto puede hacer la diferencia. Y ese es ir a votar es un acto de amor por tu país, y amor por tu familia, por tus hijos, por tu padre, por tu hermana. No vayan simplemente a hacer la cola para no pagar una multa, porque después nos estamos quejando. Si vemos la degradación moral desde nuestros presidentes, ¿cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 10 años? Las negociaciones que se hacen en los chifas, las negociaciones que se hacen diciendo que te vas a comprar caramelos chinos, lo que tenemos el día de hoy de presidente.
grupos de derecha que no se pueden poner ni siquiera de acuerdo para poner una persona, digamos, afín a lo que quieres, y termina saliendo una persona de izquierda que termina diciendo que de alguna manera las jóvenes desde los 14 años podrían tener relaciones y que ha estafado al Colegio de Abogados de Lambayeque. Y tienen una cara de heavy y no les importa nada, y esa es la calidad de presidente que tenemos, y a la gente lo mira y ya está acostumbrada, está con un pellejo de chancho y insensibilizada porque los escándalos vienen uno detrás de otro. Entonces, eso es lo que venimos teniendo de presidente, y con unas derechas que no se ponen de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Candidato, tiene exactamente 1 minuto para poder decirle a la ciudadanía por qué usted es un candidato diferente, con una visión diferente, y por qué en todo caso Avanza País es una propuesta de estrategia versus ese populismo que a veces encontramos en otros partidos. Más allá, gracias Alicia, más allá de decirle a ustedes que voten por mí, es llamarlos a hacer la tarea. Un acto de amor, como lo dije, el día 12 de abril es entregar tu voto, tu confianza a un cambio. Creo que hay que hacer la tarea, empezar a averiguar quiénes son los candidatos, quiénes son los que ofrecen. Hoy, con la tecnología que tenemos con el Internet, podemos ver las hojas de vida de todos, podemos ver su trayectoria, y de alguna manera podemos hacer la tarea y saber por quién estamos votando y a quién le estamos entregando al país. ¿Queremos más de lo mismo o queremos realmente un cambio? Si queremos un cambio y seguimos haciendo lo mismo, no lo vamos a lograr. Este 12 de abril empieza a conocer a tus candidatos, porque un voto bien informado es un cariño para tu Perú. Y avanzas tú, avanza el país. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias también. Muy bien. Fue el candidato Martín Fort con el número 6 de Avanza País.